programado en mi cabeza, pero bueno. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de Aprenda a Coser con Rafael Pulido, su servidor. Para hoy les tenemos nuestra clase de boxer, una clase magistral que la hemos llamado seminario. ¿Por qué seminario? Porque allí vamos a ver todo en una sola clase, cómo medir, cómo trazar, cómo cortar y confeccionar un boxer. Espero les guste. Las inquietudes nos las pueden mandar vía WhatsApp o nos las dejan en el correo, como ustedes prefieran. Espero les guste y vamos a continuar. Bueno, las medidas para el boxer: tomamos nuestro contorno de cadera pasando por la parte más saliente de la nalga, si tienen, por supuesto, porque estamos hablando de medidas para caballero, pero igualmente por su parte más saliente. Explico algo con esta medida. Si tomamos la medida en interiores, la reducción sería menos, pero si la tomamos con el pantalón, tenemos que tener en cuenta qué tan suelto o qué tan ancho, qué tanto le aumenta la medida a la persona, a menos de que use un boxer como si fuera un short, porque hay quienes lo usan de esa forma. Entonces, como estamos aprendiendo a la medida, debemos tener en cuenta esas particularidades. Aquí tenemos el contorno de cadera, lo anotamos. En este caso me da 88 en interiores, y esta medida la vamos a dividir en 4 partes, que me da 22. Normalmente para el boxer la cintura no se utiliza o no la tomamos. Sin embargo, tomamos la cintura de caballero más abajo, que es donde visten el pantalón. Ok, ya tendríamos que esta cintura no la utilizamos, pero si quieren la pueden tomar. Y si son barrigones, obviamente la cintura va a dar más que la cadera. El largo del tiro, ¿de dónde nos sale el largo del tiro? Siempre va a ser la cuarta de la cadera. Y anotamos la medida. Esa medida también la tomamos desde su cintura, que fue aquí donde la tomé ahorita, hasta donde quiebra o está la arruguita de la nalga o el quiebre. Esa sería su largo de tiro también. La misma medida del contorno de cadera. El largo del pantalón, o el largo en este caso para el boxer, lo tomamos desde la cintura hasta la rodilla. A su vez tomamos qué tan largo queremos el boxer. Entonces, el largo del pantalón, aquí le vamos a dar un largo de 47 centímetros de rodilla, y el largo del boxer puede ser de unos 10 centímetros abajo de la línea del tiro. Tomamos el contorno de la rodilla, arriba de la rodilla en la parte más gruesa, de esta forma, justa la medida de la persona. Esta medida que nos dé, igualmente la vamos a dividir en 4 partes, como hicimos con la cadera. Entonces, en este caso tenemos un contorno de rodilla de 38, que su cuarta nos daría entre 4, 9.5. Ok, una vez que tenemos las medidas, vamos a pasar a hacer nuestro trazo.
Bueno, para comenzar nuestro trazo necesitamos una hoja de papel y aquí en este caso la tengo doblada, o sea, está por el doblez. Vamos a bajar del orillo del papel una línea roja horizontal de 5 centímetros. Medimos los 5 y trazamos ok. Esta regla con la que me ven trabajando es nuestra regla digital, que la pueden adquirir con nosotros si están interesados. Ok, tenemos nuestra línea roja horizontal para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, un rectángulo con la cuarta de cadera, que en este caso tenemos 22. Fíjense que la misma reglita trae sus centímetros, su recta y su escuadra para trabajar. Van a ver lo práctica que es. Aquí bajamos el largo hasta la rodilla. Y cerramos nuestro rectángulo. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro rectángulo hecho, vamos a bajar el largo del tiro, que lo pudieron tomar de cualquiera de las dos formas, o la cuarta de cadera, en este caso son los mismos 22, y tenemos nuestra línea de tiro, o también como conocida como línea de base. Largo de tiro, le dimos la misma cuarta de cadera. Para formar la curva del tiro, para poder trazar nuestra entrepierna, vamos a sacar la sexta parte de la cuarta de la cadera. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los 22 entre 6 y sacamos nuestra medida. En este caso nos da 3,5, que es igual a los 22 divididos entre 6. Ok. Vamos a trazar, aquí tenemos nuestra parte delantera, vamos a trazar desde el punto hacia la línea del abdomen. Y ahí tenemos nuestra curva de tiro, que en otros sistemas lo llaman avance, le dan varios nombres. En este caso, curva del tiro. Subimos unos 4 o 5 centímetros, en este caso vamos a subirle 4. Y automáticamente tenemos nuestra línea
de cadera. Línea del tiro. Aquí tenemos lo que llamamos el abdomen. Y esto es lo que llamamos la entrepierna. Vamos a unir con semicurva de esta forma. Y ahí ya tenemos la curva de la entrepierna. Ya le empiezan a ver la forma de pantalón a nuestro trazo de boxer. Marcamos el largo deseado. En las medidas nosotros le dimos un largo de 10 centímetros. Entonces vamos a darle a ese boxer un largo de 10 centímetros o el largo que deseen. Trazamos nuestra línea del boxer. Seguro se estarán preguntando ¿y por qué lo llevé hasta la rodilla? Por si lo quieren más largo. Y segundo, muy importante, tener la línea de la rodilla. Vamos a trazar nuestra línea de aplome o de hilo de la tela. Entonces tenemos 22 más la medida que le dimos al tiro o a la curva, que serían 3.5, en este caso 25,5, marcamos la mitad. Entonces, esta le vamos a colocar en el caso del boxer, línea de hilo. ¿Hilo de qué? De la tela. O sea, el mismo largo. De hecho, por eso va en esa dirección. Cintura no vamos a marcar. Como les dije anteriormente, en la toma de medidas no necesitamos la medida de la cintura. Y si son gordos, menos. Ok, una vez que ya tenemos, vamos a cerrar la pierna. La medida que tengo entre la entrepierna y el aplome o el hilo de la tela o la línea del filo, esa misma medida la voy a pasar hacia el costado. Y la vamos a llevar con recta a la línea de la cadera. Ahí ya le pueden ver la forma completa. Para hacer la parte de atrás, voy a desdoblar la hoja y voy a calcar el delantero. Podemos calcar punteado o sencillamente lo calcamos. O también, si no lo quieren volver a calcar, es tan fácil que lo pueden volver a trazar.
Muy importante en nuestro sistema de trabajo tener trazada nuestra línea roja. Trazamos nuestra línea de aplomo o de hilo, también conocida como línea de filo, línea de quiebre. Fíjense qué fácil, qué práctico y rápido. Me faltan las líneas de el largo, la línea de la cadera, y aquí si les hubiese enseñado tendríamos exactamente la altura de la cadera, que no la enseñamos porque ya por experiencia sé que subiéndole de 4 a 5 nos da la medida exacta. Bueno, una vez que ya está calcado el trazo delantero, vamos con el posterior. Aquí sacamos 3.5 en el caso de la clase, una sexta parte de la cuarta de cadera. Vamos a repetirla después de allí, por eso lo hago con la cinta métrica o metro. Otros 3.5. Entramos 3 centímetros o 2. Unimos con recta a la curva del tiro delantero. Y con la misma plantilla, aquí me dice posterior, voy a darle continuidad bajando aquí medio o 1 centímetro, medio en tallas pequeñas y 1 en grande, y le voy a dar la continuidad a la curva. Ahí está, posterior. En este caso, para el posterior sacamos 1 centímetro en la entrepierna a nivel de la rodilla y vamos a trazar la curvatura de la entrepierna posterior. Fíjense, aquí tenemos la P de posterior. Automáticamente aquí en este paso yo voy a marcarles 2 centímetros o 1,5 y los vamos a dejar en otro color que vamos a saber para qué es cuando estemos en la confección, para que me lo entiendan mejor. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro trazo delantero y posterior trazado, para darle holgura o espacio a la nalga, vamos a subir 3 centímetros. En otras palabras, aquí entre 3 y subo 3. Y lo llevamos con una recta hacia el costado o centro delantero también.
Ahí ya le ven la parte posterior hecha. Vamos a desdoblar nuestro trazo. Y aquí tenemos Por aquí quito el pedazo. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro trazo delantero y posterior, aquí era donde yo les decía que lo podemos unir con recta al centro delantero, pero en este caso hay que bajarle 2 o 3 centímetros. Esta línea no siempre va a dar la continuidad en todos los cuerpos, pero en la mayoría sí. Recuerden que no estamos hablando de tallas, sino a la medida. Y quienes manejen medidas, bueno, sacan su talla. Bueno, ahí estaría, en otras palabras, un bicicletero. Ok, continuamos. Vamos a entrar desde el abdomen sobre la línea de la cintura 4 centímetros. 4. Tomo mi abdomen y lo divido en 3 partes iguales hasta la línea del tiro. Tenemos 22, nos daría 7 y medio. 7 y medio. 3 partes iguales. 1, 2 y 3. En esta segunda parte vamos a entrar 4 o 5 centímetros. En este caso una talla pequeña, entramos 4 si es mediana, 5 y si es talla XL o gordo, entramos 6. Unimos con recta. Y diagonal al vértice voy a colocar la plantilla de esta forma, o sea, directo sale, como lo voy a trazar en este momento, o si no, sencillamente unen y ya sale. Pero si ya tienen su plantilla digital de nuestro método, sale completo. Ok, acá entramos 4, 5 o 6 y ahora vamos a darle la forma anatómica para el boxer. Entonces, dependiendo de, podemos sacar 2, 3, 4 o hasta 6 centímetros, porque estamos hablando a la medida. Entonces, en este caso, si le doy 2, le doy 4 o le damos los 6. Claro, esta talla es muy pequeña para una medida de 6 centímetros, pero se han visto casos. ¿Qué hacemos? 2, 4 y vamos a darle la continuidad y ahí tenemos la forma anatómica para el boxer. De repente esta parte de arriba no les gusta porque queda muy curva, sencillamente estaba así, denle la vuelta y lo ajusta más a lo que es la parte del abdomen. Pero esto ya lo hacen quienes dominen ya la ropa interior. Ahí tenemos la bolsa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a corregir
la medida de la pierna. La medida que tenemos acá hasta el centro, voy a trazársela en rojo para que la vean, porque creo que el quiebre no se aprecia mucho. Este, para quienes ya me conocen, sería nuestra línea roja vertical para empezar a trabajar, pero en este caso no la necesitamos. Entonces la medida que tenemos en el costado se la vamos a trasladar, la voy a hacer en rojo también, porque si se les olvida, entonces esto de aquí, la medida que tenemos acá es la que trasladamos acá. Y volvemos a colocar nuestra plantilla que tenemos la entrepierna delantera. Igualmente hacemos en la parte posterior. Recuerden que aquí se le había dado 1 centímetro. Y la vamos a trazar originalmente. Aquí está por qué de la medida, miren. Y si la llevamos a la parte corregida, que ya en la confección me la van a entender mejor. Pero igualmente tenemos, en otras palabras, que quitar estos 2 centímetros. Ok, ahora vamos a calcar por separado lo que nos pertenece a la bolsa o canguro del boxer y su patrón por separado para no dañar este. Esto lo vamos a calcar cortar 4 veces y este cortar 2 veces la medida. Con relación al largo, aquí tienen para escoger el largo de acuerdo a la persona. Personas que les gusta el short o el boxer más pequeño, sencillamente márquenle 4 centímetros hacia abajo, que sería lo mínimo, y trazan su línea para un boxer corto. En este caso la medida la dimos a estos 10 centímetros. Ok, regresamos en minutos. Bueno, aquí tenemos ya nuestro trazo calcado, que fue lo que les dije que hiciéramos. Que no se nos olvide que este se corta 4 veces y este se corta 2 veces. Bueno, como estamos trabajando material elástico, fíjense que aquí la línea de la pluma sigue estando, la tracé punteada porque la necesitamos, más no la vamos a usar. Está la línea de cadera, igualmente la necesitamos, más no la vamos a usar. En este caso, para la reducción, teniendo en cuenta lo que les expliqué en la toma de medidas, aquí la tomé sobre el boxer, directamente en el cuerpo prácticamente. Entonces su contorno de cadera fueron 88. A esta medida le vamos a descontar, de acuerdo a la elasticidad del material, 4, 6 u 8 centímetros. En este caso nosotros lo vamos a elaborar en algo sencillo, que me imagino que es lo que ustedes van a utilizar para empezar, y algo más económico, es la franela. Entonces vamos a descontarle a su ancho
2 al delantero y 2 al posterior. De todas maneras, las que han hecho ya conmigo el curso de ropa íntima básico y los avanzados, ahí ya han ido aprendiendo más en cuanto a las reducciones. Este curso de boxer es porque me lo han pedido bastante, que porque no les enseño a hacer el solo boxer o únicamente el boxer. Bueno, aquí estamos con él. Ok, ¿qué hacemos en este caso? Hacer la reducción de la siguiente manera. Vamos a montar, no les puse número por eso, estos 2, 3 o 4, depende de lo que ustedes estén reduciendo. Hasta acá, que es donde nos llega el boxer corto. Rectificamos la cintura. Yo aquí normalmente siempre les recomiendo la parte del cuerpo humano, ninguna es recta. Podemos hacer esto ligeramente para darle una inclinación a la barriga y que quede más cómodo. Ahí está. O sencillamente, para las que ya trabajan con engomadoras, trácenla con recta para que les sea más fácil. Bueno, la otra reducción que hicimos fueron los 2 centímetros que les estaba hablando. Aquí marcamos los 3,5 completos. Nos vamos a regresar, que fue la línea roja que hicimos, el 1.5 o el 2. Aquí la calqué ya. Quitándole esa medida. Para que no lo vayan a dañar. Miren, ahí está. Para que no lo vayan a dañar, quítenle 1,5. En este caso de la franela, que fue lo que yo le quité. Ahí tenemos. Ya teniendo nuestro patrón listo, aprovechamos a cortarlo para llevarlo a la tela. Al igual que en mis clases presenciales, les estoy mostrando cómo trabajar. Ok. Muchas veces pasa que cortamos y me dicen, no, es que el delantero no me coincide con el posterior, mídanlo. Y estamos a tiempo de salvarlo. En este caso a mí me coincide. Claro, ustedes dirán que porque es el profesor. Pero si no les coincide, sencillamente, antes de cortarlo, bájenle del lado que les falta la medida con relación al delantero. Cortamos. Esto nos lleva a aumento de costuras. Aquí les recomiendo que le marquen fácilmente unión. Cortamos. De una vez sacamos la bolsa.
nuestro tiro posterior. Y cuando estamos cortando la cintura, ya salió, y así nos queda nuestro patrón. Listo, ya lo vamos a tener puesto allí para que lo vean solo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro trazo recortado, sin trucos de cámara ni nada. Nuestra bolsa o canguro para llevarlo a la tela. Eso se les sube en foto en la guía que se les envía. Continuidad a la clase, tenemos nuestra franela, que en este caso, si observamos, no estira a lo largo, ella cede a lo ancho. La mayoría de materiales generalmente ceden es a lo ancho. Asimismo, colocamos nuestro patrón para donde crecemos los adultos, para lo ancho. Colocamos y nos aseguramos de que quede aplomado el patrón o molde. Mido del orillo a la misma distancia al centro para que quede derecho. Ahí tenemos y ahí tenemos. Al tener la misma medida no hay problema. Lo fijamos. Quienes no me conocen se estarán preguntando cómo trabajo al aire. Bueno, son 33 años trabajando, que ya se adquiere la destreza y la práctica de poder manejar la tela de esta forma. Con la finalidad también de que ustedes se sientan como si estuviesen en un aula convencional. Lo único es que no tienen compañeros porque en este caso es virtual. Pero seguro que haciendo el boxer y vendiéndolos van a tener muchos compañeros que les compren su boxer. Ok. Seguro que ya están diciendo, no, ya no más alfileres. Yo siempre les digo, y más a las principiantes, coloquen alfileres para que no deformen las curvas. Ahí tenemos, listo para cortar. Claro, en este caso la tela estaba derecha, yo hubiese podido dejar el patrón o molde al ras, pero no hace falta. En este caso vamos a aumentar el ancho del caucho, liga, elástico que le vayamos a poner en la cintura. Si lo vamos a dejar con la liga por fuera porque tiene nombres, sencillamente la dejan hasta allí. De lo contrario, vamos a subirle 2, 3 o 4 centímetros dependiendo del ancho. Una sola vez, porque estamos hablando de ropa íntima, no necesitamos más medidas. Entonces en este caso vamos a subirle los 2,5, que es lo que voy a utilizar de ancho de elástico de liga, y trazamos que ya lo podemos dejar listo también en el trazo patrón porque allí teníamos la medida.
tomamos el canguro o bolsa y lo ubicamos en la misma dirección. Aquí también podemos y calculamos si nos alcanza, porque recuerden que se corta 2 veces. Aquí lo más cercano, miren, con eso hacen un solo corte para los dos, y a su vez recuerden que aquí nos llegó, ¿verdad? Para coserlo lo vamos a coser 1 centímetro adelante de la unión de la copa. Ok. Entonces recortamos al ras de nuestro molde o patrón. Recuerden verificar las medidas, que les hayan quedado igual. Y antes de terminar de cortar aquí la curva, vamos a hacer el piquete pequeño para saber que la copa va de ahí para allá. Ok. Cortamos. Recuerden que aquí se hizo el aumento, que no se nos quede por fuera. Hasta allí, para poder cortar la otra parte. Entonces cortamos. Cuidado con la curva para no deformarla. Y ahí tenemos. Terminamos de cortar nuestra cintura. Donde ya lo tenemos listo para la confección. Si lo coloco aquí, lo van a ver como si estuviese el solo molde o patrón. Van a tomar un cafecito y ya regresamos con la confección. Bueno, aquí tenemos ya nuestro trazo con su respectivo corte que vamos a ir a la confección. Recuerden hacer el piquete donde dejamos la copa o el canguro, como se llama. Damos nuestros alfileres.
quitamos nuestro patrón. Aquí tenemos la marca de lo que es la parte delantera. Y tenemos el canguro, que se les explicó que lo cortaran 4 veces. Recuerden que él venía así. Y vamos a coser las 4 piezas a medio centímetro. En el caso de las máquinas que se les mueve el posicionador de aguja, pasamos la aguja al lado derecho para que nos cosa medio centímetro. Normal que pase esto en nuestro trabajo. Esta es la costura a medio centímetro. Revisamos que haya quedado cerrada. No quedó. Entonces volvemos a pasarla. Ahí pueden ver que cambié de posición la máquina, la aguja, perdón. Esa es una de las ventajas que tiene la posición de aguja, porque cuando no cose en el centro o en el orillo, la pasamos al lado izquierdo y generalmente cose. Esto pasa mucho con la licra. En este caso estamos trabajando con franela, volvemos a revisar. Y fíjense que ya con la aguja en el centro sí quedó posible. Si tenemos overlock o fileteadora, sencillamente lo hacemos directamente con la fileteadora. Aquí cosemos igualmente. A medio centímetro. Y adelante del piquete que hicimos, sacamos la costura con una pequeña curva. Abrimos. Ahí pueden verlo. Y la copa, vamos a abrir uno de sus lados para acá y el de arriba para el otro. Y nos queda forrado por el derecho y forrado por el revés. Aquí sí ya no les hago como en clase presencial, sencillamente regresan el video y vuelven y lo ven. Centramos. Y cosemos a medio centímetro. Sin estirar, van despacio, no hay necesidad de correr, que tienen todo el tiempo del mundo para hacer su box.
si se acuerdan, aquí no aumenté costuras. Y ahora cosemos, fíjense, llegó completo. El otro lado nos debe llegar completo. Para las que no tienen práctica o se están enfrentando hoy precisamente a aprender a hacer el boxer, bastiémoslo. Como pueden ver, explico tanto para las que saben como para las que no saben. Mi forma de bastear toda la vida ha sido de esta forma, donde más se puede. Y ahí ya nos quedó presentado el canguro o copa, y no sobró ni faltó, para que vayan más seguros. Ok, como no se hizo el aumento de costura, ese centímetro que yo le aumenté aquí, después del piquete, es lo que le estoy dando para la costura arriba. Por eso se dejaron 2 o 3 centímetros acá, para poderlo confeccionar con facilidad. Cosemos. Y ahí pueden ver que paso con facilidad por encima de los alfileres puestos de esta forma, porque si los colocan así como lo enseña todo el mundo, no me hago ni responsable del alfiler, ni de la máquina, ni de la aguja. Si les da miedo, cuando vayan llegando, sencillamente quitan el alfiler y siguen cosiendo. Y aquí, como es donde más se rompe, sencillamente lo rematamos bien. Y si queremos, en este momento que ya todo nos casó completo, vamos a la fileteadora u overlock y cosemos la copa. En este caso la voy a dejar así para mostrarles que las máquinas caseras traen una puntada de tipo collaretera. En este caso yo lo voy a hacer con un zigzag, porque se trata de enseñarle a todas. Pero si tenemos collaretera la pasamos. Si tenemos la puntada de la máquina casera, que es la letra G en la mayoría, ponemos un zigzag más o menos mediano y vamos a tapar esa costura. Normalmente yo les digo pásenla por el lado derecho, también la pueden pasar por acá, pero los orillos se levantan, les da más guerra, más problema para confeccionarlo. De esta manera pueden llevar más fácil su confección. Está muy grande, pues lo reducimos. Esa prueba lógicamente la hacemos en un retazo para sentar la costura. Aseguramos que por debajo quede. En los cursos de ropa íntima siempre me preguntan que si no vendemos patrones. Normalmente nuestro trabajo es enseñar a trabajar a la medida, que lo hace muy poca gente, muy pocas empresas, porque es más fácil vender un patrón que enseñar a hacerlo. Yo prefiero enseñarlo a hacer, ya que ese campo se nos está acabando, se nos está olvidando, porque preferimos lo práctico del patrón, pero se nos pierde el patrón y hasta ahí llegó.
Y como diseñador siempre digo, no hay como la ropa a la medida, inclusive hasta la interior es más cómoda. La ve uno más grande cuando la termina, pero cuando se la pone, la comodidad es grande. Ahí tenemos la costura, miren, nos quedó plana. Y si utilizamos la puntada de overlock de la máquina, la terminación es excelente. Miren cómo va a quedar. Ahora cosemos nuestro tiro. Igualmente derecho con derecho, y aquí les voy a dar otro tip para unir costados, cortes de forma casera. Vamos a dejar el medio centímetro de costura de una tela con diferencia a la otra. Voy a levantarla para que lo vean. Si tenemos overlock, no hay problema en la fileteadora. Pasamos de una vez la costura uniendo las dos telas. O utilizamos la puntada de collarete de la máquina, que en el curso de ropa íntima explico muy bien cómo hacer esa costura. Aquí vamos a coser. Y como esta parte necesita elasticidad, le vamos a poner un zigzag tipo halo, o sea pequeño, y voy a coser doblando el medio centímetro sobre el otro orillo. Esto es lo que llamamos la costura inglesa. Imagínense un browser que hable en inglés. Con cuidado en la curva sin estirarlo. Si no tienen mucha práctica en la máquina, agarren los retazos que quedaron o cojan los pedazos que quedaron y practiquen varias veces, prueben la puntada de la máquina. Ahí tenemos, miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzarlo recostando la costura. Hay máquinas que para coser este tipo de material necesitan la aguja punto de bola, también la pueden utilizar. Fíjense que a medida que les voy enseñando, igualmente ustedes van soltando la destreza en su máquina. Aquí vemos cómo nos queda por el lado derecho. ¿Se acuerdan el tamaño que teníamos? Miren cómo ya se va viendo. Súper fácil y práctico. Que la tela no alcance y toca sacarle costados, bueno, dividen el patrón por donde se dobló y le hacen los cortes que quieran. De todas maneras, más adelante hay otro nivel donde ya no explico lógicamente todo esto, sino armarlo por piezas. ¿Qué nos queda ahora? Cerrar los tiros. Aquí, como no le pasamos overlock, igual vamos a sobrepisarla para que no se vaya a romper.
Y así como tenemos este curso, estén pendientes de nuestro curso de fajas. Ya lo he reforzado, pues ahora sí lo volteo hacia el revés y vamos a coser la entrepierna, que igualmente la podemos coser con costura inglesa o sobrepisada, como ustedes prefieran. Centramos. Y aquí es donde está el efecto de los 2 centímetros que quitamos. Creo que se aprecia muy bien que no nos quedó punta ni pico. ¿Por qué? Pues ya le habíamos quitado los 2 centímetros cuando cortamos. Aquella raya roja que les tracé, si no saben de qué les hablo, regresan el video y vuelven y lo ven. Perfecto, quitamos ese pico que nos sobra. Aquí en este caso pueden ver que sobró nada, lo que estoy cortando es la punta que sobró, pero a veces nos sobra medio centímetro, 1 centímetro, lo podemos quitar. Vamos ahora a reforzar la costura o aplanar la costura para que no moleste en la piel. Sencillamente, o lo hacemos como lo hice en el tiro trasero, o acostamos la costura hacia el trasero y ya prácticamente lo vamos terminando. Bueno, continuando, para terminar el boxer, que se vea que se puede hacer en la máquina casera o semi-industrial. Cuando hablo de la máquina semi-industrial, es una máquina como esta que tiene zigzag y costura recta, una máquina básica que no debe faltar en ninguna parte, igual que la casera. Vamos a medir la liga o el elástico, el caucho. En este caso tiene el ancho que le dejamos, que serían los 2,5 en este caso, o 3 centímetros, o el ancho que ustedes deseen. Vamos a medir 60 centímetros, que es el promedio, y comparamos. En este caso es mucha elástico para este boxer, miren, ven que casa completo. Entonces en este caso vamos a colocarlo de 55. ¿Por qué? Porque es un boxer pequeño. Cortamos. Ok, un dato que les doy: para comprar el elástico, compren siempre de 1,5 metros en 1,5 metros, para que les salgan dos, porque si compran el metro se les pierde la otra parte. Normalmente el elástico son de 60, 64, 68 y 72 centímetros la medida, pero también tienen que tener en cuenta la dureza
qué tanto estiran. Entonces aquí tenemos. En otra forma, a veces les digo, van a medir la cintura que le quedó al boxer y le quitamos la mitad de una cuarta parte, como se ve aquí. Está la mitad, la cuarta parte y la mitad. Esta es la mejor forma también de calcular de acuerdo a la tela. Cerramos nuestro elástico, no lo vamos a cerrar así, sino plano, de esta forma, para que la máquina no sufra y también para proteger las agujas. Pasamos varias veces. Y lo repartimos en cuartas partes. Lo pueden marcar con un lápiz si también lo prefieren, pero yo aquí estoy explicando para las primerizas o primerizos que están haciendo su emprendimiento con el boxer. Entonces comenzamos en la parte de atrás del remate, pero yo personalmente siempre les digo, déjenlo hacia adelante para que atrás no maltrate. Bueno, entonces aquí tenemos para colocar la liga cuando no tenemos overlock o fileteadora. En este caso yo la voy a pegar por el derecho y cosemos con un zigzag pequeño o mediano, también le sirve, y vamos a unir orillo de la liga con orillo del zigzag. Yo voy a coser aquí con hilo negro, uno para decorarlo y dos para que ustedes lo vean mejor. Ya tenemos nuestras cuartas partes repartidas, tanto de la tela como de la liga o caucho, y vamos a estirar lo que necesita solamente la liga para que no les quede como un volante o un faralado. La puntada no muy larga. Si les da miedo pasar el alfiler, sencillamente lo quitan, pero no le pasa nada, miren, ni al alfiler ni a la máquina, puesto en esa forma. Si lo colocan al contrario, como muchas veces lo veo hacer de esta forma, ahí sí no me hago ni responsable de la aguja, ni responsable de la máquina, ni de sus manos, porque cuando vienen alando, se pinchan más fácil, se hincan. Podemos ver cómo va quedando. Véanlo como una parte de explicación, de decoración. Y fíjense que con los alfileres nos queda uniforme. ¿Por qué lo de los alfileres? Porque siempre pienso en el que no sabe nada, cómo dominar la elástica más fácil. Fíjense que no estiro la tela, solamente estiro la liga. El caucho, resorte. Yo siempre le digo a mis alumnas, vayan envolviendo internacionales y vayan aprendiendo términos de otra parte, que al fin del cabo el español es bien rico en sinónimos. Bueno, ahí tenemos. Y la vamos a voltear hacia el revés. Pueden ponerle un zigzag más pequeño. Volteamos. Y escondemos. Me queda
el orillo. Me voy primero a las partes de las costuras. El mismo ancho de la costura es lo que le va a dar la terminación allí. Y me queda el orillo escondido y no se ve feo ese zigzag. Tenemos la otra cuarta parte, igualmente. Aquí tenemos. Siempre pensando en el principiante, porque el que ya sabe, ya tiene su forma de hacerlo y lo que adquiere son otros conocimientos. Y como aquí no apostamos a ser ningún youtuber, porque no es la idea de nosotros, la idea es enseñar con calidad, por eso son cursos. Y ahora lo volteamos para poder trabajar con facilidad dentro de la tela. Igualmente con un zigzag pequeño, un zigzag grande, o sencillamente también con las dos agujas. Igualmente vamos a estirar la misma cantidad, por eso es que le doy la vuelta a la prenda, que no se les embolse. Y como pueden ver, con mi mano izquierda voy alando. Hay quienes lo hacen con la mano derecha, es exactamente lo mismo. Acomodamos que no se embolse, alamos o estiramos, de cuarta a cuarta. Aquí en esta parte, que es la parte gruesa del frente, pasan con mucho cuidado la máquina para que no se les arrugue o se les tuerza. Cuando rematen el zigzag, pásenla a 0 para que la máquina no corra y quede el remate en un solo sitio. Limpiamos. Y ahí pueden ver cómo quedó la costura. Esto era lo que yo les decía, que la pasaran despacio. Y les muestro sin pena. ¿Por qué? Porque está el grueso de las costuras y quedó alada la costura. Desarmamos el pedacito y empatamos la costura, en este caso que se hizo con zigzag. Cuando estén trabajando con las dos agujas, tienen que tener mucho más cuidado en esas costuras gruesas. Bueno, ahí tenemos. Ahora hacemos el dobladillo. Igualmente lo voy a hacer con zigzag para que estire la pierna. Doblamos 1,5 o 2, o cosemos con las dos agujas.
sin estirarlo, porque ya con el zigzag tiene. Está cosiendo flojo, le apretamos la tensión, pero es por el zigzag. Bueno, ahí pueden ver cómo va quedando. Y el modelo nada que llega a probarse, pero ya ustedes lo tienen en la publicidad que se puso, el modelo del boxer. Bueno, ahí tenemos. La otra pierna la hacemos exactamente igual. Y aquí ya hemos hecho como unos 12 boxers. Ustedes le ponen la práctica, la agilidad que han ido desarrollando y ya tardan menos en hacer. Y ahí tenemos su boxer básico terminado. Tienen su bolsa o canguro. Ahora sí, a estrenar, que ya es viernes próximamente. Ok, bueno, de aquí vamos a hacer el otro modelo de cómo se hace con la máquina especializada. Fíjense que aquí quedó con zigzag. No caí en cuenta en haberlo hecho en negro para que lo vieran bien. Y lo vamos a hacer con las máquinas especializadas como la overlock fileteadora y su respectiva collaretera, y cómo o collarín, y cómo se engoma o se pega la liga en la collaretera. Bueno, vamos para la collaretera entonces. Bueno, entonces aquí tenemos, para que el curso sea completo como lo ofrecimos, un mega curso. Aquí tenemos la confección ahora con las respectivas máquinas, la overlock y luego la collaretera o fileteadora. Vamos a unir las 4 telas. Doy despacio para que vean. Igualmente vamos a esconder la costura. Recuerden que agarramos las dos que están internas en esta forma y abrimos y ahí tenemos lista la copa o canguro. Cosemos la curva del tiro. Aquí está el piquete pequeño, igualmente los 3 centímetros más 1, abrimos y presentamos la copa. Está completa, miren, derecho con derecho. Aquí podemos usar los alfileres, pero con prudencia, porque eso si no los podemos pasar por la máquina, dañaríamos la cuchilla o hojilla.
Igualmente se los enseño a bastear. O la que no, de verdad no cose nada, bastíelo a mano y luego lo pasa en la máquina y luego lo pasa en la overlock, no hay problema. Ahí tenemos. Yo completo. Si quieren de una vez, terminan de presentarlo. Para que les sea más fácil agarrar las tres telas. Hoy día existe una máquina que se llama la flat, que lo que hacen es poner los orillos y ella les da todo el acabado que estamos haciendo aquí en tres máquinas. Listo, ya está presentado. Y vamos a coser. Que lo acerques allí. Ahí está bien. Quitamos el alfiler. Y como es curvo, también tengan cuidado de que no les quede doblado por debajo y le quiten el pedazo. Aquí empiecen por la parte de abajo, acomodo. Claro, eso cuando agarres la destreza, eso ya prácticamente lo hace uno solo. ¿Y por qué les explico con los alfileres en la fileteadora u overlock? Porque la mayoría, como son aprendices, van a ir paso a paso, despacio, como yo les he mostrado aquí, porque ya el que sabe se estará riendo allá. Ay, pero ese profesor sí trabaja cómico. No, no es que trabaje cómico, es que pienso en el que está aprendiendo. Y aquí tenemos ya la copa o canguro. Nos vamos a la parte de atrás, derecho con derecho. Hacemos el tiro. Sin estirarlo, no hace falta. Y ya quedó. Si queremos sobrepisar ese orillo para que no moleste, sencillamente lo pisamos o con las dos agujas, con el zigzag como expliqué anteriormente, o con la collaretera, y si quiere le colocan recubridor también. Ahora cosemos la entrepierna. Esta costura me quedó para este lado y esta para el otro. En este caso, con este boxer, yo no le quité los 2 centímetros anteriormente, como al anterior. Dejo una costura para un lado y la otra para el otro.
en el caso de las fileteadoras caseras, y vamos a coser la pierna. Como pueden ver, esta pierna es más larga para que notaran lo que yo les estaba mostrando o explicando, que lo quité directo en el patrón. En este lo dejé. Cuidado con la aguja, acomodo la costura, ya sabemos que esta viene para acá y esta va a ir para allá. Acomodamos, vemos que sobra lo mismo, miren. Ahora, en personas muy nalgonas, esos dos no los quitan. Coseríamos de tiro a tiro. Y esto lo digo porque estamos aprendiendo a la medida. Ya tenemos nuestro boxer armado. Ahora voy a explicarles con las dos agujas cómo se vería, pero en el caso de la collaretera o collarín. Ya lo tenemos. Igualmente tenemos nuestro liga, caucho, goma. Me acabo de acordar que en otras partes le dicen resorte, pero a este sí, como la elástica es más grande, más ancha y más elástica, entonces aquí sí le quité exactamente una cuarta parte. Igual la podemos coser plana, en este caso la voy a coser de esta forma. Para que vean otra forma de armarla. También lo podemos cerrar con la collarín y agarramos, cosemos dos puntadas sobre la goma, lo voy a hacer con blanco para que vean, y remato esa terminación. ¿Cómo se remata con la collarín? Con la overlock, perdón. Paso el hilo que me queda atrás y lo traigo hacia adelante. Ahí pueden ver el remate como queda. Eso lo va a tapar la etiqueta. Igualmente de allá para acá, o lo hacemos en la máquina, que es más cómodo para muchas. Igualmente traigo, halo y lo vuelvo a pasar. Y ahí tenemos. Igualmente lo vamos a dividir en sus cuartas partes. Preferimos escoger una liga de color y sin nombres para no hacer cuñas publicitarias. Solamente la nuestra. Aprenda a coser con Rafael Pulido y su equipo. Las cuartas partes. Y ahora vamos a explicar cómo es el sobrepise con las dos agujas en la collaretera o en la máquina. Volteamos nuestro boxer hacia el revés y vamos a sobrepisar con las dos agujas. Si quieren colocar el recubridor, lo pueden hacer. Aquí van con mucha calma. Y buscan su punto de orientación o de guía
Como ven, ahí se queda la tela empezando, entonces para que no se tranque, le dan despacio y van abriendo la costura. Esa costura también se puede embonar, o sea, esconder, pero eso ya lo hacen con un poco más de práctica. Dicen cómo muevo los dedos para que se acomode. Además que con el boxer no hay necesidad de correr ni que no tuvieran más. Aquí tenemos ya la terminación, como se vería con las dos agujas. Y por la parte de atrás, como se ve de limpia la costura. Por eso cada máquina viene especializada para su trabajo. Que las hay caseras, por supuesto. Aquí también tenemos la costura de atrás. La podemos pisar o recubrir para que no quede molestando ese orillo. Que por eso es que vienen hoy día planos. Hacemos la misma operación. Recuerden que para que no se les quede, ayúdenle empezando. Claro, no a todas las collareteras hay que hacerle esto. Esto es porque es engomadora a la vez. A esta se le pone el rollo de liga o de caucho y ella trabaja sola. Y a su vez pasamos hacia el delantero y llegamos hasta la copa o canguro. O lo hacen antes, también lo pueden hacer. Y aquí tenemos la otra terminación por la parte de atrás y sus dos agujas. Ojo, esto es aceite, no es que se lo estrenaron. Bueno, ya una vez que lo tenemos, vamos a colocar nuestra liga, caucho, resorte o goma. Entonces aquí tenemos ya nuestro boxe por el revés. Igualmente vamos a colocar la liga, resorte, goma o caucho. Y aquí es donde yo les digo, cuando lo vamos a trabajar con collaretera directa, lo podemos pegar en la máquina antes, pero podemos cerrar el tiro de último. Pego la elástica y luego cerramos el tiro. En este caso lo dejé de esta forma para que lo vean, porque es un poquito más casero. Lo podemos pegar también de esta forma si no tienen la máquina. Entonces le pasamos la overlock o simplemente el zigzag y luego volteamos y lo sobrepisamos de esta forma. En este caso, que tenemos la máquina para hacer este tipo de trabajo,
Voy a colocar la elástica hacia abajo y calculamos la distancia a medio centímetro acá por abajo, miren, con relación a la tela. Este es el trabajo de esta máquina. En realidad por aquí se coloca la goma cuando es cantidad y ella va recortando por la parte de abajo lo que sobra. Me voy a su guía, que ahí la pueden ver, mírenla. Si fuese el ancho de la liga, movemos la guía para que ella se dosifique por allí a su medida. En este caso voy a colocar las cuartas partes para que no se me muevan. Y comienzo y voy guiando la tela por debajo. Estirando. Aquí la bajamos al centímetro o medio centímetro que les dije. Y las que ya tienen práctica también lo pueden hacer directo, van estirando y van pegando. Estiro. O esta máquina también le podemos hacer lo siguiente. Esta porque es para este trabajo, no todas las máquinas traen esta función. Pasamos por arriba para que no se tuerza, miren. Y por debajo la vamos orientando. Y aquí podemos ver, miren cómo va quedando. Que igualmente lo pueden hacer con las dos agujas de su máquina casera. Bueno, como siempre les digo, mis clases presenciales por algo hay que comenzar. Y creo que ya con el simple hecho de estar ya en esta clase, están pensando qué vamos a hacer. Soltamos donde empezamos o donde lo fijamos para poder limpiar la costura.
Y si ya se dedican a esto, fácilmente se compran la máquina siguiente a esta, que es la resortera, para pegar este tipo de liga únicamente. Así se llama la máquina, resortera. Y aquí pueden ver la costura o sus dos costuras blancas, por eso las dejé en blanco. Quedó. Y ahí tenemos, miren. Ahora van a su máquina y sencillamente aplanan con un zigzag y ponen la etiqueta. Vamos a verla por el lado derecho, cómo se ve, miren, limpiecita. Limpiamos, ya esto lo pueden cortar. Y ahora sí vamos a hacer el dobladillo. Doblamos los 2 o 1,5. Y así nos va quedando. Y por el revés, su costura limpia. Bueno, se nos ha desenhebrado. Dicen sus palabras mágicas y continuamos. Cortamos sesgada. Y como estas son agujas número 70, por supuesto los ojos de ella, los huequitos, son pequeños. Por eso cuesta enhebrarla. Recuerden quitar los pies de la máquina del pedal para evitar accidentes. Cuando se revienten, no la dejen seguir mucho para que después puedan continuar. Y siempre les digo, 2 puntadas, regreso una y seguimos.
otra pierna. Y el modelo nada que llega. Pero bueno, confórmense con el de la publicidad. Con el flyer. Doblamos. Para que los hilos no revienten tanto, el hilo de la máquina, el hilo para overlock o collaretera, sencillamente estos tanquecitos son para algo, para echar la glicerina o aceite para que se mantengan lubricados. En el caso de las telas de algodón, generalmente son telas secas. Perfecto, miren cómo quedó. Y por el revés no se ve ningún orillo. Y si llega a quedar, lo recortan. Eso es falta de práctica. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro boxer, esperamos que nos envíen sus fotos de sus trabajos. Utilicen franela, esas franelas viejas que tienen para botar, que ya no usan, y practiquen. Ok, como vieron, antes de que me pregunten que esta copa la vieron más grande, sí, efectivamente, esta copa se le dio 6 centímetros de amplitud, que si no lo recuerdan cuando lo dije, simplemente regresan el video y aprecian el trabajo. Eso es todo por hoy, espero que le saquen el mejor provecho. No olviden suscribirse y estar pendiente de nuestras clases magistrales que seguiremos sacando. Rafael Pulido les da las gracias y los espera próximamente.